Uno, dos, tres. Bueno, esta tercera parte quisiera ya ir llegando a algunas conclusiones en base a lo que hemos podido exponer previamente. Creo que ha quedado bastante en evidencia lo lógico que resulta tener un sistema de control de fusiones si es que realmente queremos tutelar el proceso competitivo. Lo frágil que es el proceso competitivo si no existe un control de fusiones ha quedado en evidencia y hoy en día es un tema de absoluta coyuntura. Creo que todos los medios de comunicación están hablando sobre esta operación de concentración que se está generando en el mercado de cadenas de farmacias. Creo que el tema amerita un análisis profundo porque justamente existe una gran discusión sobre si el mercado de cadenas de farmacia es realmente el mercado relevante. Escuché por ahí algunas cifras que hacían referencia a que el mercado de cadenas de farmacia apenas es de 2.000 y picos de farmacias, mientras que las boticas de barrio, o en fin, todas las boticas que existían eran alrededor de 11.000. O sea, todo ese análisis en verdad es bastante técnico. No es lo mismo decir, por ejemplo, hagamos una analogía, existen 20.000 restaurantes en el Perú, pero no es lo mismo hablar del restaurante central que del restaurante de la esquina donde comemos el menú todos los días. En términos de derecho a la competencia, lo que se podría decir es que entre estos dos restaurantes no existe un mismo mercado relevante. Pero todo ese análisis que es técnico, en cualquier país del primer mundo, lo realizaría la agencia de competencia al analizar esta operación y determinar si realmente esta operación involucra un mercado relevante que incluye a todos estos agentes o es un mercado bastante más acotado, ¿no? Bueno, ya llegando a la conclusión, mi opinión es que el sistema de defensa de la competencia está incompleto, está ciertamente debilitado y frágil si es que no cuenta con esta herramienta para controlar las fusiones. No digo impedirlas, ojo, simplemente supervisarlas y eventualmente establecer algunas condiciones que faciliten la competencia luego del proceso de concentración, ¿no? Creo que más importante todavía es la pregunta de cuál debería ser, cómo debería ser este sistema de control de fusiones. Porque en el Perú han habido por lo menos 3 proyectos de norma para tener un control de fusiones y algunos de ellos eran realmente peligrosos y nocivos, creo yo, ¿no? Entonces, la pregunta que quiero abordar ahora es cómo debería ser, desde mi perspectiva y según un poco la legislación comparada que he podido revisar y experiencias de otros países que tienen muchos años ejerciendo control de concentraciones, cómo debería ser este sistema de control. Primero, el primer punto creo que es elemental que este control de fusiones sea realizado de manera técnica. Técnica, es decir, por una agencia de competencia que no responda a intereses políticos, es más, que funcione con absoluta autonomía, con absoluta independencia, como lo viene haciendo el Indecopi, entiendo, en términos de control de conductas, ¿no? Es importante que sea una autoridad técnica. Es importante que este procedimiento o que la norma que regule el control de fusiones establezca claramente los umbrales bajo los cuales se va a determinar qué operaciones de fusión deben ser supervisadas y cuáles otras no. Un miedo ciertamente infundado de muchas personas que se oponen a la existencia de un control de fusiones es pensar equivocadamente que todas las operaciones de fusión que se realicen en el Perú van a tener que pasar por este análisis, y lo cual es absolutamente errado. De hecho, este sistema de control está diseñado única y exclusivamente para las grandes operaciones de fusión y concentración, aquellas operaciones que representan una concentración importante en el mercado, aquellas operaciones que involucran varios cientos de millones de dólares. O sea, no es que 2 restaurantes deciden fusionarse en una ciudad y que ya van a entrar a un proceso de supervisión o control. Entonces, es importante que los umbrales sean claramente objetivos. A nivel de doctrina y experiencia comparada, han habido 2 grandes modelos de definición de umbrales. Uno que se basaba en determinar y enfocarse en las operaciones que representasen una determinada participación de mercado.
El problema con este criterio, que debe ser un criterio objetivo y de inicio fácilmente determinable, es que determinar el nivel de participación que una o dos empresas tienen en un mercado presupone determinar cuál es el mercado relevante, y ya esa es una labor bastante compleja que debe ser analizada dentro del procedimiento. Entonces, a efectos de definir un requisito previo que permita distinguir entre las operaciones de concentración que merecen ser supervisadas y aquellas que deben de pasar simplemente por canal verde, el criterio de participación de mercado es un criterio que la experiencia comparada ya ha superado. De hecho, por ejemplo, en el caso de Brasil, el control de fusiones hasta antes del 2011 involucraba un requisito basado en el nivel de participación. Hoy en día ese criterio ha migrado a un criterio más objetivo. Lo que se analiza son los volúmenes de facturación anual que las dos empresas involucradas en la operación de concentración generan, ¿no? en los años previos a la operación. Si es que ese volumen conjunto, separado, supera el umbral establecido en la norma, significa que esta operación debe ser analizada. El siguiente paso es que los procedimientos tienen que ser rápidos, y para ello, ¿no?, yo tomo como referente el modelo brasilero. El modelo brasilero contempla un procedimiento dividido en dos etapas. La primera etapa se conoce como fast track, que lo que busca es, ok, habiendo visto que la operación supera el monto de facturación mínimo, se procede a hacer un análisis rápido, con la finalidad de identificar cuál es el mercado en el que estamos, si es un mercado con altas barreras de entrada, si es un mercado en el que existe ya previamente una concentración de mercado alta, si es que existen antecedentes anticompetitivos. Todo ese análisis rápido se realiza en esta etapa conocida como fast track. Solamente aquellas operaciones que en este primer análisis preliminar representan un riesgo para la competencia, son esas operaciones las que van a pasar al siguiente análisis, que es un análisis un poco más detallado. La idea es que la gran mayoría de operaciones pueda ser sometida a este fast track, y que en este fast track puedan ser rápidamente autorizadas, y que la agencia de competencia en su evaluación se concentre única y exclusivamente en las operaciones que por sus características, mercado, existencia de barreras, existencia de antecedentes anticompetitivos, pueda generar un mayor riesgo a la competencia. Y ahí sí correspondería hacer un análisis minucioso, detallado, pero que aún así no debería superar un plazo razonable, que entendemos que debería ser los 90 días hábiles como máximo, ¿no? Es importante también que si se llega a dar una norma que regule el control de fusiones, esta vaya acompañada de reformas institucionales en el INDECOPI. Dos reformas son claves aquí. La primera tiene que ver con darle la autonomía necesaria que el INDECOPI requiere para ejercer sus funciones. Y para ello, algo que hace tiempo mi socio Lucho Discanseco viene proponiendo, es la idea de constitucionalizar la agencia de competencia. Darle ese rango constitucional que le dé autonomía respecto de PCM, respecto de las entidades del gobierno en las que actualmente depende, ¿no? El siguiente punto es darle los recursos necesarios para que el INDECOPI se fortalezca y pueda ejercer adecuadamente esa competencia. No creemos, por el contrario, creemos que sería totalmente perjudicial si es que se le da al INDECOPI esta facultad, este encargo adicional, pero no se le da conjuntamente los recursos necesarios para reforzar su planilla, los recursos necesarios para reforzar los recursos en general humanos y de capital que se necesiten para ejercer esta labor con la debida celeridad y con el debido rigor técnico que esto merece, ¿no? Creo que estas son las líneas matrices, ¿no?, los principales ejes que debería seguir una norma de control de fusiones si es que realmente se quiere convertir en una solución y no más bien incrementar el problema que hoy en día vemos, ¿no? Bueno, yo agradezco la oportunidad a la revista IUS por permitirme compartir algunas ideas sobre un tema que acá en el estudio nos apasiona y nos gusta, como es el derecho a la competencia. Nos preocupa sinceramente que el Perú no tenga un sistema completo de defensa de la competencia. Creo que esta es la oportunidad. Hay un proyecto
que se viene discutiendo, es el proyecto del congresista del Castillo. Creo que el contexto es bastante propicio porque normalmente hablar de derecho a la competencia es algo que interesa a unos pocos, cuando en realidad el derecho a la competencia, sobre todo su práctica, afecta a todos los consumidores, a todos los ciudadanos de a pie. Hoy en día siento que este par de operaciones, esta operación específicamente en el sector farmacias, está sensibilizando a mucha gente sobre este tema y puede ser el contexto ideal para que finalmente se dé esta norma, ¿no? Bueno, muchas gracias, encantado, hasta otra oportunidad.